Ahora queremos simplificar los radicales que contienen variables, y lo hacemos de la misma manera que simplificamos los radicales antes de que no fueran variables. Para simplificar el cuadrado 36x al 2 grados y al 4 grados, necesitamos buscar factores cuadrados perfectos de esta expresión. Recuerde el índice de para una raíz cuadrada es igual 2. Así que reconocernos 36 como cuadrado perfecto porque es igual a 6 por 6. Podemos escribir esto como la raíz cuadrada de 6 por 6, y luego pasaremos adelante y solo ampliar los factores variables. Así que escribiremos x cuadrados como xxx, y luego escribiremos el cuarto como 4 factores de y de nuevo, porque estamos simplificando una raíz cuadrada y el índice es 2. Circularemos grupos de dos factores iguales. Entonces, aquí hay un factor cuadrado perfecto, aquí hay un factor cuadrado perfecto, aquí hay un factor cuadrado perfecto y aquí hay un factor cuadrado perfecto. Ahora para simplificar esto, tomaremos un factor de cada grupo. Así tendremos un factor de 6, un factor de x, un factor de aquí y otro factor aquí. Esto será igual 6x y 2do. Ahora hay una cosa más que tener en cuenta aquí. Recuerda que es la raíz cuadrada principal que significa que 6x y segundo deben ser positivos. Bien podemos ver que el 6x siemens positivo y cuadrado sería positivo pero para asegurar que este x es positivo a veces, verás esto escrito como 6x el valor absoluto de 6 second o aún solo el valor absoluto de 6x, y segundo para asegurarse de que este resultado será positivo. Pero si asumimos x e y son positivos, podemos dejar nuestra respuesta en este formulario. A continuación, tenemos la raíz cúbica de 8x al 6 y al 9. Y desde 8x siemens igual a 4 por 2, y 4 es igual a 2 por 2. Podemos ver 8x siemens un cubo perfecto. Así que vamos adelante y reescriba esto como la raíz cúbica de 2 por 2 por 2. Y en lugar de escribir 6 factores de x y 9 factores de y, sabemos que estamos buscando 3 factores iguales, por lo que podemos escribir x al sexto como x al tercer x al tercero. Nos ahorrará tener que escribir tantas x y luego para el 9, podemos escribir esto como el 3 grados x, y el 3 grados x y el 3 grados. De nuevo estamos haciendo grupos de 3 porque eso es el índice. Ahora circularemos nuestros grupos de 3. Aquí hay un factor de cubo perfecto, aquí hay un factor de cubo perfecto, así como aquí, aquí, aquí y aquí. Y ahora, para simplificar esto simplificará a un factor de cada grupo. Tenemos un factor de 2, un factor de x aquí y un factor de x aquí, y luego tenemos un factor de y aquí. Un factor de y de aquí y un factor de y de aquí. Así que esto simplifica a 2x al segundo y al tercero. Ahora no tenemos que preocuparse porque esta expresión sea positiva porque el índice es extraordinario. Es solo un problema cuando el índice está incluso. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.